Gestionar un backlog no es ser product manager, aunque muchos crean que sí. Y ser product manager no te convierte en jefe, aunque muchos crean que sí. Ser product manager va mucho más allá. No es solo ser capaz de encontrar necesidades para nuestros usuarios, para que pasito a pasito, como diría Luis Fonsi, nos acerquen a nuestros goals de empresa, sino que tienen que evangelizar a todos, incluidos a nosotros, especialmente a nosotros, los ingenieros, de que producto es cosa de todos. Es nuestra responsabilidad como ingenieros de producto encontrar esas oportunidades para aportar valor a los usuarios, pero es responsabilidad de nuestros PMs entender y definir si hoy tenemos que trabajar en eso o en otra cosa. Obviamente esto es una simplificación absurda y absoluta de qué es ser Product Manager, pero quería decirte algo para abrirte un poquitito la mente y porque no quiero entrar en eso de definir hipótesis, validar hipótesis, definir estrategias de producto ni nada de eso. Porque para eso y para entender cómo es el día a día de un Product Manager, tenemos el episodio de hoy. Dale, vení, pasá y acompáñame en este episodio en el que hablamos de Product Management en TravelPerk. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Chimichurri Code, un espacio donde vamos a charlar con la crème de la crème de aquellos que crean productos digitales y que nos vienen a contar cómo es su día a día, los problemas que se encuentran, sus inquietudes y sobre todo, que es para ellos trabajar en equipo. Mi nombre es Nicolás Patarino, @npatarino si me buscas por las redes, y es un placer enorme volver a estar acá con todos ustedes. Pero lo que más placer sería es que me metas una seguida en Twitter, una suscribida a YouTube, una me gusteada en tus plataformas de podcast de confianza y una spameada de este episodio a alguna compañera o compañero de trabajo, a alguna amiga o amigo al que le guste, yo qué sé, que le faciliten la vida cuando tienen que hacer viajes de negocios, o qué sé yo, que le hagan re fácil declarar los gastos de esos viajes. Al final del 2021 estuvimos charlando con 3 compañeros del equipo de Android de esta empresa, donde nos contaron cómo y por qué crear un equipo de plataforma, qué es eso de los trainers de releases y mucho más, que seguro que te va a encantar escuchar. Así que si te interesa, acordate, es el episodio número 10 de la segunda temporada del podcast. Pero hoy no vamos a hablar de Android, sino que vamos a hablar de aquellos que trabajan para encontrar las necesidades de los clientes para que luego el equipo de Android, de iOS, backend y web puedan trabajar en ellos. Hoy vamos a charlar con 3 amigos, con 3 Product Managers de TravelPerk. Primero, presentamos a Gustavo Venegas, Senior Product Manager en TravelPerk desde hace un añito y algo. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Encantado de estar aquí. No nos podemos quejar, muchas gracias. Para aquellos que no te conozcan, Gustavo, contanos un poquitito sobre vos. ¿De dónde venís y a dónde vas? Bueno, ¿de dónde vengo? Yo soy de Costa Rica, aunque llevo varios años fuera, y para los que les interesa el producto, llevo unos 12 años trabajando primero como Project Manager y ya luego como Product Manager en temas de mobile. Y eso en TravelPerk hace un año y estoy en el equipo que se dedica a la experiencia de búsqueda, a encontrar ese vuelo, ese tren, ese hotel para mi viaje de negocios y poder hacerlo desde la aplicación mobile de TravelPerk. Bárbaro, qué bueno, suena genial. Ahora charlaremos un poquitito más sobre eso, pero vamos a presentar a Joan Garriga, Product Manager en TravelPerk y creo que el más, vamos a llamarle anciano dentro de este grupito, porque lleva 2 años y medio más o menos en la empresa. ¿Cómo está, John? Muy bien, iba a decir que tengo la misma experiencia que Gustavo, pero sin el uno adelante. Y bueno, también contame un poquitito sobre vos, Joan, cómo sos, cómo estás, quién sos. Pues yo soy Joan, soy de un pueblo de aquí al lado de Barcelona llamado Sant Cugat del Vallès. Y a diferencia de muchos PMs que tienen background técnico, yo vengo de negocio. Y antes de meterme en trabajar en producto, estaba en Airbnb como Data Analyst. Qué bueno, una experiencia bastante interesante que seguramente también después nos contarás un poquitito sobre Data Analyst. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, John. Y para cerrar estas presentaciones tenemos a Marc Palaxi, Senior Product Manager en TravelPerk desde hace más o menos, ¿cuánto, Marc? Pues 1 año y medio, va a ser casi 2. Qué bueno. ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Muy bien, bueno, aquí última hora, con mucho trabajo, pero nada, con muchas ganas de hablar entre amigos allí.
Sí, por supuesto. Muchas gracias por venir. Y nada, contame un poquitito de dónde venís, Marc. Pues así muy rápido, yo soy de formación, soy arquitecto, llevo desde 2011 trabajando en producto digital, anteriormente, bueno, experiencia más típica, ¿no? De arquitecto. Y bueno, he pasado por diferentes empresas, he sido founder de startups, diferentes roles, y ahora estoy trabajando como Senior Product Manager en TravelPerk, en la parte en la vertical de hoteles, y eso es. Qué bueno. Muchísimas gracias a los tres por estar acá. Y nada, vamos a empezar a charlar un poquitito de qué es ser un Product Manager en TravelPerk. Pero creo que podemos empezar un poco para poner a quienes nos escuchan un poco en contexto, para aquellos que no los conozcan, que seguramente sea gente que esté fuera de España. ¿Qué es eso de TravelPerk? ¿Qué hacen en TravelPerk? Bueno, va, ¿quién responde? Yo creo que, Joan, tú eres el más viejo, tienes que saberlo mejor que nadie. Vale, pues TravelPerk es un SaaS B2B que ayuda a las empresas a gestionar sus viajes de negocios. Entonces, uno de los problemas que tienen las empresas es que o dejan dinero a sus empleados para buquear y después ellos pasan los expenses, o utilizan soluciones tradicionales como Viajes del Corte Inglés, por ejemplo, en los que la experiencia de booking es súper mala. Entonces, lo que hacemos en TravelPerk es, por un lado, ofrecer una experiencia de booking a la par como otras plataformas como Booking o Airbnb, y al mismo tiempo damos una capa de control para que las empresas, uno, puedan tener visibilidad completa acerca de sus viajes y puedan setear tools de control para controlar sus gastos. Entiendo que básicamente lo que hacéis es aunar la parte de quiero comprar vuelos y de hoteles y demás. ¿Y cuál es esa capa que le estás dando extra para que puedan controlar esos gastos? Principalmente tenemos, y de hecho son las funcionalidades que caen en mi equipo, son policies y approvals. Es decir, nosotros les damos la opción a los admins de tener enforcement real en el booking flow, para poder decir, vale, pues Nicolás en este viaje se podrá gastar X dinero en hoteles y su viaje antes de ser buqueado lo tendrá que probar su manager. La verdad que tiene muy buena pinta y creo que, bueno, que es un mercado que no sé si tenéis mucha competencia o no, pero creo que era algo que no estaba muy planteado desde antes. Era un problema que teníamos todos cuando viajábamos, que íbamos coleccionando tickets y pidiéndole permiso. Además, me acuerdo de los típicos problemas que teníamos de, bueno, quiero que me compres un vuelo, que me tengo que ir a Estados Unidos, pero el de las 9 de la mañana. Y cuando me respondían, ya ese vuelo no estaba. Y entonces me decían, no, ya no está el de las 9 de la mañana, está el de las 12 y el de las 3. Digo, bueno, el de las 3, pero como es una conversación súper asíncrona, cuando me respondía ya tampoco estaba ese vuelo, o ya ese vuelo había subido de precio y ya no me entraba en el budget. Y entonces, claro, al final creo que ustedes lo que hacen, ¿no? También es delegar a que también el propio empleado sea el que se encargue de comprar ese vuelo, ¿no? Y ya después alguien lo aprobará, o cómo se gestiona esa parte de asincronía. Sí, básicamente tú como Nicolás tienes una cuenta en TravelPerk, entiendo que con los permisos de Traveler, entonces tienes acceso a un Booking Flow, como te decía antes, tipo Booking o Airbnb. Entonces a partir de ahí tú te montas tu propio viaje, este es un vuelo, un hotel, un coche, un tren, cualquier cosa que necesites. Y a partir de aquí depende de si los bookings que has añadido están in policy o out of policy, pues necesitarás aprobar de tu manager o no. Vale, perfecto. Entonces yo creo que ya con esto más o menos la gente puede hacerse un poco la idea de cómo funciona el TravelPerk, de qué es TravelPerk. Y bueno, ya seguramente después, cuando vayamos hablando un poco en el episodio, podemos ir contando también un poquitito más de todas las funcionalidades que tienen y lo importante, cómo se crean, por qué se crean, cómo saben si a los usuarios realmente les va a interesar o no les va a interesar. Entonces, recién en las presentaciones, Gustavo y Marc dijeron que son de dos equipos diferentes. Vos, Joan, también sos parte de otro equipo que eres el mismo, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, esto ya por lo menos me da la pista de que mínimo hay 3 equipos de features o de producto dentro de la empresa. ¿Cuántos equipos hay realmente? Pues entre 20 y 30. No tengo el número justo en la cabeza, pero sí.
más o menos. Si contamos la cantidad de product managers que hay y hay un product manager por equipo, pues eso, entre 20 y 30. ¿Y todos los equipos son equipos verticales de producto o también tenéis equipos transversales de plataforma o algo así? Si hay equipos de plataforma un poco más transversales, o más que transversales, yo diría de servicio interno, ¿no? De intentar ayudar a los equipos que hacen funcionalidades de cara al usuario a ser más eficientes, etcétera. Y luego hay los equipos tradicionales que están muy enfocados a un problema de usuario. Ahora ya un poco por curiosidad, estos equipos de servicio interno, como dijiste, ¿también tienen product managers o no tienen product managers? Van un poco por su lado. Sí. Es una de las cosas que ha ido variando en el tiempo y que ahora estamos añadiendo esa figura de product manager a equipos pues, que podríamos llamar de plataforma o más core, ¿no? Y básicamente, ¿en qué se diferencia a grandes rasgos o cuáles son los principales productos, features o necesidades que se van descubriendo desde un product manager, ¿no? Porque al final, seguramente en los equipos de feature, el cliente, el customer final, son los usuarios, ¿no? Ya sean los empleados o los admins y demás. Pero en un equipo de plataforma, los customers son los otros equipos de features. Entonces, ¿cuáles serían las principales diferencias entre un product manager que está en un equipo de servicio interno y uno que está en un equipo de feature? Yo creo, bueno, si me dejáis a mí responder después, he visto a Gustavo ahí que quería también, yo creo que no debería ser muy diferente, ¿no? A lo mejor es más el ámbito en el que trabajas, pero la metodología debería ser similar, ¿no? Es decir, por ejemplo, Joan a lo mejor tiene unos conocimientos muy específicos, ¿no? De su área de influencia, yo tengo los míos, Gustavo los suyos, ¿no? Pues en el caso de la persona, ¿no? que esté en este tipo de equipo, pues tendría que trabajar más con a lo mejor unos stakeholders internos, pero al final no dejan de ser user personas, ¿no? O el usuario al que quieres impactar, ¿no? Entonces yo creo que la metodología es distinto, lo que cambia es el conocimiento que puedas tener. A lo mejor es un perfil más técnico o tiene más conocimientos por experiencia en esa parte, pero bueno, eso es un poco como yo lo veo. No sé qué pensáis. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, en general, todas las prácticas de productos son bastante similares y lo que cambia es el tipo de personal que atacan. Tal vez también un factor añadido es ese volumen, ¿no? Al final ellos, evidentemente, estamos hablando de que su universo de usuarios son la cantidad de squads que haya dentro de la organización, mientras que nosotros estamos hablando de todo el universo de potenciales clientes que tenemos. Pero yo diría que es acertada la descripción de Marc. Sí, pero al final, bien. Gustavo piensa, ¿no? Que es al final un poco lo mismo, ¿no? Digamos, el prototipo, ¿no? de user persona, pues sería uno muy definido que a lo mejor seguramente estaría enfocado a, bueno, pues a un tipo de, yo qué sé, a un desarrollador, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Exacto. Obviamente cada squad puede tener sus problemas, pero hay muchos que son similares para todos, ¿no? A lo mejor, oye, ¿cómo podemos mejorar esto para poder subir a producción algo más rápido, ¿no? Por ejemplo, sería un caso. Y en nuestro caso a lo mejor es más, por ejemplo, en el caso de Joan es más a lo mejor una persona, ¿no? que administra una empresa, en nuestro caso es más un viajero, ¿no? Pero al final, eso yo creo que es la diferencia máxima. Vale, sí, completamente de acuerdo. Al final son users personas que cada equipo tendrá que tener definido cuáles son los suyos. Y entonces, por lo que estoy entendiendo, los equipos que están hablando, como están hablando también de otros desarrolladores y demás, entiendo que son todos cross-platform, que tienen distintos perfiles dentro de cada rol, ¿o me equivoco? No se equivoca. Es justo así y bueno, está organizado según las user personas, ¿no? Y en cierta manera también los touch points que tenemos con esas personas. Por ejemplo, en mi caso, que estoy muy enfocado en la plataforma mobile, esos equipos evidentemente tienen perfiles de tecnología mobile, mientras que, por ejemplo, en los equipos en los que están Marc y Joan, donde el punto de acceso al producto es web, pues están configurados con perfiles técnicos
con skills de desarrollo web. Más o menos, ¿qué tipo de roles hay en cada uno de los equipos? Por ejemplo, vos en el tuyo, Gustavo, en el de Joan, en el de Marc. En el mío hay desarrolladores de Android, desarrolladores de iOS, desarrolladores de backend, diseñadores de producto, un engineering manager y yo. Uh-huh. Perfecto. Joan. Yo siempre a Gustavo le digo que macho, yo en su equipo me volvería loco como product manager porque tienes de todo. Porque vos ¿a qué tipo de roles tenés vos, Marc? Yo, mi equipo está más enfocado en la parte web, por lo que decía Gustavo, ¿no? Digamos, el punto de contacto está más en esa parte, y nuestra misión dentro de como squad, ¿no? Es muy específica. Y básicamente el equipo en el que tenemos nosotros hay ingenieros, obviamente son ingenieros que tienen capacidades de backend y de frontend, por decirlo de una forma. Cada uno es más experto en una cosa, pero todo el mundo más o menos puede hacer un poco de full stack. Después, por el volumen que tenemos, mi equipo trabaja en una vertical que soporta pues mucho volumen de negocio, ¿no? Tenemos una persona experta en operaciones que nos ayuda mucho en el día a día. Y normalmente solemos tener un diseñador que, bueno, dependiendo un poco también del plan del quarter, pues bueno, está dentro del equipo 100% o está apoyando a otros equipos, ¿no? Depende un poco de la carga de volumen de todo el mundo, ¿no? Y después, bueno, el Product Manager, y eso sería un poco la distribución del squad. En este caso, ¿no tenéis Engineering Manager o no lo perdona, lo también Engineering Manager, se me olvidaba. Se me olvidaba, súper importante. Sí, no, pero no. Es al final ese rol, ¿no? que hace que el equipo funcione, ¿no? Nosotros como Product Managers nos dedicamos más a un poco a ver, bueno, no sé si lo comentaremos después, ¿no? Pero más a ver el por qué hay que hacer las cosas, ¿no? Y el cómo hacerlas es más la función del equipo y el Engineering Manager en este caso, ¿no? Perfecto. Además te adelantaste porque esa iba a ser la segunda pregunta, era de qué hace un Product Manager. Pero antes, dos cositas. Y antes de que entre Joan a contarnos un poquitito cómo es su equipo, Marc, dijiste que hay una persona de operaciones que ayuda mucho en vuestro equipo. ¿Qué hace exactamente esa persona de operaciones? ¿En qué os ayuda? Pues es la persona experta en cómo funciona nuestro día a día. Por ejemplo, nosotros trabajamos con muchos proveedores, ¿no? Imagínate, yo en la parte de hoteles, pues trabajamos con Booking.com, con Expedia, con multitud, ¿no? de proveedores. Te he puesto los ejemplos porque son como los más conocidos, ¿no? Y internamente, a nivel en el mundo del viaje, ¿no? En el sector viajes, la tecnología pues tiene muchos años, ¿no? Y hay muchos procesos internos, muchas cosas que funcionan, digamos, por debajo, ¿no? Entonces, tenemos que saber técnicamente, ¿no? Cómo funcionan, pues oye, ¿por qué esto está pasando y no está pasando de esta forma, ¿no? Entonces, en el día a día hay muchos casos, ¿no? Tenemos, un porcentaje muy alto de volumen, ¿no? De negocio en nuestra vertical, y bueno, siempre hay casos, ¿no? Que tenemos que entender, ¿no? Qué es lo que está pasando, ¿no? Y eso básicamente nos lo da este rol que normalmente suele venir de atención al cliente, de soporte, ¿no? Son personas que han estado muy en contacto, ¿no? con los problemas técnicos del día a día y han dado el salto a un rol, ¿no? que nos ayuda a nosotros en la parte de producto a no estar en el detalle 100%, porque si no solo haríamos eso, claro. Pero nos da como mucha información para saber cómo construir después nuevas funcionalidades o resolver problemas. Qué bueno. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, Joan, contanos un poquitito cómo está organizado tu equipo. Sí, iba a comentar que más o menos tenemos el mismo setup que Marc. En nuestro caso no tenemos esta dependencia directa en proveedores, porque volviendo a lo que decíamos antes de la persona, en mi caso estamos hablando más de un administrador, como de un finance controller, así que no tenemos esta dependencia grande en suppliers y por lo tanto este rol de operaciones no lo tenemos, pero el resto de setup es igual que Marc, Engineering Manager, diseñador o diseñadora y full stacks. Bárbaro. Y entonces, gracias. Entonces ahora sí que vamos a entrar en esa pregunta complicada y filosófica de ¿qué es un Product Manager? ¿Por qué los equipos de feature necesitan un Product Manager?
y no son solamente ingenieros picando código y sacando screens y pantallas. Yo diría que en un mundo ideal podríamos ser, ¿cómo se llama? Dispensables. Si los equipos tuvieran esa capacidad, bueno, primero desarrollaran ese sentido, ¿no? De identificación de necesidades y todo eso, que también es parte de nuestro trabajo, promoverlo dentro del equipo, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final nosotros nos encargamos de encontrar ese balance delicado entre las necesidades de los usuarios, que además vienen por diferentes... nos llega esa información a través de muchos canales diferentes, muchas fuentes de información diferentes. Las cosas que está persiguiendo la empresa, ¿no? Los objetivos de empresa en cada momento, cómo podemos hacer esa relación entre lo que nuestros usuarios nos han comunicado de diferentes maneras como necesidad y lo que la empresa está buscando en ese momento. Y darle a nuestro equipo todo ese contexto para que entiendan perfectamente por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuáles son las limitaciones de negocio que tiene la empresa en este momento, etcétera, etcétera, para que ellos con toda esa información encuentren la mejor solución posible al problema que les estamos planteando. Los usuarios nos están pidiendo esto, la empresa quiere conseguir esto, tenemos estas limitaciones a nivel de empresa y con todo ese contexto, ahora sí, hagan lo que ustedes mejor saben hacer y busquen la mejor solución para este problema que les planteo. Yo me gustaría añadir a eso mismo que ha dicho Gustavo, yo lo explicaría con dos conceptos, ¿no? El primero sería coste de oportunidad y el segundo sería motivación intrínseca, ¿no? Es lo mismo que ha dicho Gustavo, pero para mí el coste de oportunidad, empezaré por el segundo, por motivación intrínseca. Si tú no entiendes lo que quieres hacer y por qué es importante, no vas a tener la motivación o la máxima motivación para hacerlo, ¿no? Entonces eso es una narrativa que los product managers tenemos que hacer, ¿no? Porque al final trabajamos en equipo. Si trabajáramos solos, todo está en tu cabeza y no tienes que explicar nada, ¿no? Pero al trabajar en equipo tienes que alinear a la gente, ¿no? En decir, oye, ¿por qué hacemos esto, no? Y el coste de oportunidad es el por qué hacemos esto. Porque al final siempre hay 1000 cosas para hacer. O sea, no solo tienes una cosa, nunca existe eso. Siempre hay muchas cosas y cada uno puede opinar que una cosa es más importante que otro. Entonces nuestro trabajo es justificar en base a, escuchar al usuario, problemas, conceptos, ¿no? Métricas importantes para la compañía, etcétera, etcétera, diferentes variables, por qué hacemos una cosa y no otra, ¿no? Y en qué secuencia, ¿no? Entonces básicamente es generar una narrativa para que el equipo, sea lo más eficiente posible en la dirección que quiere la compañía. Me gusta mucho esta forma de explicarlo y más adelante vamos a hablar un poco de cómo se consigue todo esto. Pero ahora seguimos un poquito con la organización que estábamos teniendo de squads. Supongo que este tipo de equipos, como dije, no son squads que están un poco orientados a cómo Spotify planteó este escalado de equipos, ¿no? Con squads, no sé si también tienen otros grupos que van agrupando a estos squads o cómo lo tienen organizado un poco ustedes. Sí, volviendo a lo que hablamos antes, que cada uno del grupo de squads sirve a una persona diferente, pues tenemos tribus acordes con estas personas. Por ejemplo, nosotros tenemos el traveler, tenemos la persona que buquea, tenemos los admins que tienen que controlar el programa de viajes. Entonces nos agrupamos sirviendo a las diferentes personas que hemos identificado. Perfecto. Entonces, esas tribus, y después de las tribus, siguen subiendo a convertirse en pilares, o solamente hay un solo pilar ahora mismo dentro de la empresa. Creo que solo hay un pilar ahora mismo. Ajá. Porque ¿cuántos empleados tiene ahora mismo TravelPerk? Más de 1000. Creo que pasamos los 1.500 1000 empleados. o algo así. No sé. ¿Entre Bueno, 1000? pero más de 1000, sí. Sí. Más de 1000, fijo. Lo que no sé es qué tanto más de 1000. me suena que más, un poquito más, pero bueno, tampoco pongo la mano en el fuego. Puede ser. Y este crecimiento, si buscamos un poco de información sobre TravelPerk, ha sido lo que se conoce como hypergrowth, ¿no? Que
en estos últimos años ha crecido un montonazo. Pero ¿cuánto ha sido más o menos? Hace 3 años, ¿cuánto se le dio en el equipo? Cuando entró Joan, ponele 2 años y medio. Yo creo que cuando entré éramos alrededor de 500, más Wow. o menos. Más o menos. De hecho, hay una anécdota muy divertida en uno de los offsites que hacemos de producto, ingeniería y diseño. Pidieron levantar la mano a toda la gente que en la anterior edición no estaba ahí. Y creo que como más del 70% así de gente que acaba de entrar. Así que sí. Bueno, buenas noticias que crezcamos tanto. Además también que estáis creciendo con sentido, ¿no? Si uno mira los números de la empresa, no es... algunas empresas, que no vamos a decir nombres, pero que simplemente fichan gente por fichar, porque al final eso te da un poco de estatus, ¿no? O como hacían en muchas empresas americanas, que se fichaban porque se consideraba que cada persona de ingeniería te aumentaba 1 millón tu valoración en el mercado. Entonces decía, Wow, si tengo 100 personas, valgo 100 millones. Entonces si contrato otras 50, valdré 150, ¿no? Perfecto. Y entonces, bueno, entonces si sois, tanto que dijimos que éramos 20, 30 product managers, ¿cómo pueden hacer que todos ustedes estén alineados y vayan hacia el mismo punto a nivel de compañía, teniendo por su propio silo, ¿no? Ustedes están en su nicho, en su squad, intentando sacar sus propios OKRs y demás, pero ¿cómo pueden hacer para estar alineados con toda la empresa? Bueno, yo diría que tenemos varios mecanismos. Uno de ellos, evidentemente, son los OKRs, que es un mecanismo que ya está diseñado para buscar ese alineamiento, ¿no? En ese proceso bidireccional en el cual, pues, un cierto nivel de management define una dirección y los equipos Sí. desde abajo... ¿Perdón? ¿Sí? No, que digo, si querés, podemos hacer una pausita rápida para contarnos un poquitito, para aquellos que no sepan, qué es este framework de OKRs. Explicar qué quiere decir OKRs, porque he asumido Sí. que la gente lo sabía. Ajá. OKRs es un framework de establecimiento y ejecución de objetivos. Las siglas quieren decir en inglés Objectives and Key Results, que son objetivos y resultados clave que se deben demostrar. Y, bueno, básicamente consiste en eso, en definir unos objetivos más aspiracionales, unas métricas que me van a ayudar a demostrar que estoy alcanzando ese objetivo. Pero bueno, sobre todo tienen esta particularidad que es un proceso un poco bidireccional, ¿no? Al contrario del tradicional mecanismo en el que desde arriba se definen los objetivos al máximo detalle. En este proceso, básicamente, lo que se hace es que desde un nivel más alto, donde se tiene un poco más de visibilidad transversal de las diferentes áreas de la empresa, se define una dirección, una intención, y los equipos individuales responden a esa dirección con una propuesta de contribución en forma de sus propios objetivos, ¿no? Al final consiste en que exista este nivel de autonomía en los equipos para que se hagan responsables de su área y ownership también, es decir, yo voy a contribuir de esta manera y aprovechar eso que tanto se dice, ¿no? De que los que están más cerca del problema son los que mejor entienden cómo van a poder contribuir, hasta qué punto, etcétera. Vale, perfecto. Esa es un poco la teoría, un poco de cómo funciona. Después, en la práctica, ¿cómo se suele llevar a cabo? Es decir, ¿cuántas veces se suele hacer esta definición de OKRs? ¿Ustedes cómo son capaces de...? Por un lado tenemos una parte de objetivos, ¿no? Que es la propia compañía. Supongo que el staff, el board o la gente que está un poco más arriba en la escala jerárquica son los que definen esas direcciones, y después cada uno de los equipos tiene que definir los key results. Entonces, ¿cómo hacen ustedes primero para crear esos key results? ¿Cómo los transmiten entre ustedes? ¿En qué momentos del año pasan? ¿Cuántas veces? ¿Cómo funciona eso? Yo creo que a lo largo del tiempo vamos recopilando una serie de inputs. Tenemos datos cuantitativos por un lado, data cualitativa de entrevistas a clientes, feedback que nos llega de account managers, etc. Y una vez que tenemos todos los inputs que creemos necesarios, pues entonces cuando hacemos como un ejercicio de priorización acerca de cuáles son los problemas que creemos que están más alineados con
hacia dónde va el negocio a largo plazo, y también obviamente mirando cuál es la complejidad técnica de desarrollar una solución. Y a partir de aquí, pues entonces decidimos si hacer commitment o no en los OKRs y planificamos un poco los siguientes 3 meses del equipo. Y incluso yendo un poquito más a bajo nivel, ¿cómo se hace esa tener todos esos datos y hacer ese análisis? ¿Lo haces solo? ¿Te juntás con alguien del equipo de diseño? ¿Te juntás con alguien del equipo de ingeniería, de desarrollo? ¿Cómo funciona eso? ¿O vas y decís, bueno, voy a tener esto, esta semana voy a cerrar todas las meetings que tengo y me pongo ahí a recopilar datos? No sé, ¿cómo suele ser ese trabajo? En mi caso, y ahora en el equipo hemos hecho como un ejercicio para repensar un poco a qué nos dedicamos. Tenemos por un lado métricas cuantitativas en forma de dashboard que ya hace tiempo que tenemos definidas y con la que nos ayuda el equipo de data. Pues después también a nivel cualitativo, y eso es algo que a mí me ha ayudado bastante porque al haber hecho data analysis before, era bastante cabeza cuadrada con los datos y el tema de feedback cualitativo me costaba un poco más. Hemos intentado como definir los jobs to be done para la persona en la que estamos targeteando, y a partir de aquí puedes ver claramente cuáles son los principales problemas que tienen ahora mismo, y puedes empezar a ir más a fondo con entrevistas concretas acerca de cómo podemos solucionar cada uno de esos problemas. Y a partir de aquí, como te decía, por un lado el input de data, el input de diseño y el input de ingeniería, y bueno, para terminar comitando una propuesta con cara y ojos. ¿Y ustedes, Marc y Gustavo, más o menos siguen un approach similar? Sí, yo diría que cada PM tiene un poco su forma de trabajo, ¿no? Pero en lo importante casi todos hacemos lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, a ver, en el mundo ideal tendríamos lo que llamamos un brief, ¿no? Que es en la parte de, digamos, de liderazgo, ¿no? A nivel de lo que es nuestra área de producto, de builders, ¿no? Lo que llamamos nosotros, pues básicamente te indica la dirección, ¿no? Y qué cosas son importantes. Con esa información tú, obviamente, de forma continua, tú estás adquiriendo información, haciendo análisis, validando cosas, ¿no? Y ya tienes cierto digamos, material, ¿no? Para utilizar, ¿no? Entonces, dependiendo un poco de por dónde van los tiros, también una estrategia, ¿no? Si tienes una estrategia, pues preparas o vas validando, digamos, posibles cosas que quieres hacer, ¿no? Y vas trabajando en cuáles van a ser los objetivos, ¿no? De una forma, como ha dicho Gustavo, pues abstracta, ¿no? Después eso lo tendrás que medir, ¿no? Y entonces parte de toda esa metodología muchas veces es, vale, ¿y cómo mido esto que quiero hacer, ¿no? Porque una cosa es, vale, yo tengo este objetivo, pero ¿cómo puedo saber si estoy llegando, ¿no? Al objetivo? ¿Cómo puedo medir si tengo éxito, ¿no? En lo que digo que es mi objetivo, ¿no? Entonces también mucha parte es, oye, ir al dato, pensar cómo medir esto, ajustar oye, no lo puedo medir así, entonces a lo mejor lo tengo que hacer de otra forma, es ir y venir, ¿no? Y también, como decía Joan, durante ese proceso, que a lo mejor es empiezas 2-3 semanas, ¿no? Antes de que acabe el ciclo, ¿no? del trimestre, ahí pues también te reúnes con el equipo, haces ciertos workshops, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero bueno, pues también planteas, ¿no? Oye, mirad, esto es lo que nos está diciendo, estos son los datos de entrada que tenemos, vamos a empezar a hacer un poco de tormenta de ideas, ¿no? Sobre, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podríamos medir esto, ¿no? Y con toda esa información después tú, como Product Manager, tienes que sintetizar y descartar muchas cosas y decir, esto es, por 1000 otras cosas, ¿no? Entonces, bueno. Y además no creer a los developers que siempre pensamos que somos capaces de hacer mucho más de lo que después realmente somos capaces de hacer. Pues, pero eso pasa a todo el mundo, ¿sabes? Yo creo que los humanos tenemos una capacidad de pensar que podemos hacer más, que al final siempre tienes que reducir, ¿no? Para equivocarte menos aún. O sea que... Exacto. Y bueno, hablabas de una serie de workshops que sueles hacer un poco con los equipos para aterrizar, ¿no? Estos OKRs. ¿Qué tipo de workshops suelen ser? ¿Cómo suelen ser la mecánica? Pues depende un poco también de cada trimestre, ¿no? Depende del contexto, ¿no? Pero a lo mejor cuando tienes más claro cuáles van a ser los objetivos, a lo mejor el ejercicio va más en, vale, ¿y cómo los medimos, no?
y una vez medidos, qué iniciativas, a lo mejor no tienes claras las iniciativas que quieres hacer, sabes lo que quieres mejorar y cómo medirlo, pero no sabes qué hacerlo, ¿no? Entonces, a veces es lo contrario, a veces sabes lo que quieres hacer, pero no sabes cómo medirlo, no sabes cómo, digamos, diseñar un objetivo que sea aspiracional y que motive. Entonces, depende. Hay muchos, no sé, chicos, vosotros cómo lo hacéis, pero... ¿Algún ejemplo que tengan de algún recuerdo de algún workshop que se han hecho? Yo he hecho un par últimamente. Yo creo que lo que dice Marc es muy importante, que es depende del momento, ¿no? Y de lo que estamos persiguiendo. He hecho algunos mucho más concretos, ¿no? Queremos hacer esta funcionalidad, o más que hacer esta funcionalidad, queremos resolver este problema de usuario. Nos imaginamos un poco cómo sería esa experiencia de usuario de principio a fin. Nos damos cuenta de que evidentemente nos hemos venido arriba, ¿no? Porque al final eso siempre pasa. Y entonces el ejercicio a continuación de, ok, y ahora esto, perfecto, que es el ideal, cómo lo rompemos, cómo lo disminuimos, cuál sería la primera versión que queremos sacar para empezar a obtener un poco de feedback más cuantitativo, ¿no? Como dice Marc, midiendo datos. Este tipo de ejercicios, ¿no? En el que cogemos algo un poco más masticado, que ya tenemos mucho más claridad de dónde tenemos. Hay otros casos en que es mucho más, un poco más nebulosa, en el que decimos, bueno, vemos este comportamiento en los datos, nos gustaría que esto se comportase de otra manera, vamos a investigar qué cosas podríamos hacer para que esto se comporte de otra manera. Y entonces empezamos a preguntarnos a nosotros mismos qué sabemos, ¿sabes? Y ahí rescatamos información de data o de entrevistas, porque una cosa muy interesante y que a mí me ha gustado mucho de esta empresa es que hay muchas iniciativas de research, ¿no? Y entonces hay mucha gente que ha hecho research y hay una especie de base de datos de research de entrevistas que se han hecho en el pasado y cosas por el estilo que siempre podemos aprovechar. Yo, por ejemplo, ahora que estaba haciendo mis OKRs para el siguiente trimestre, he aprovechado un ejercicio que ha hecho el equipo de Marc. Y así hay mucha... ¿Ves? y en esos casos tenemos que preguntarnos eso, qué información ya tenemos, qué no sabemos, porque entonces tenemos que plantearnos y cómo llegamos a saber eso, si hacen falta más datos, meter más métricas en el producto o hacer nuevas entrevistas. Y son ejercicios un poco más de alto nivel para intentar llegar a esa concreción que nos permita hacer el otro que ya describí, que es, ahora sí que tengo claro que merece la pena resolver ese problema, ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces los workshops van como a dos velocidades, diría yo. Sí, porque esa es otra, la que dice Gustavo, que una parte del proceso, después a lo mejor taller o un workshop puede ser parte, ¿no?, de la información, ¿no?, que al final tú tienes que manejar para definir algo, ¿no? Pero otra muy importante es, oye, ¿qué están haciendo otros equipos, ¿no?, que me pueden impactar, ¿no? Y como decía Gustavo, pues yo ahora me estaba leyendo, o me leí el otro día, pues lo que, digamos, el documento, ¿no?, que ha generado para definir un poco la estrategia del quarter. Joan estará leyendo otros. Entonces, durante este proceso, digamos, final, también tienes que reajustar lo que tú ya has escrito porque dices, ostras, escucha que esto a lo mejor es más relevante, porque si no os bloqueo a este equipo o estamos pensando en lo mismo. Entonces, hasta el último momento los documentos están como muy vivos, ¿no? Incluso a lo mejor después de una revisión final, ¿no?, por parte un poco del equipo entero, ¿no? Pues también puede cambiar, ¿no? No es que sea una fecha ahí ya, esto es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, al final es una dirección, ¿no? Para que todos más o menos vayamos igual, ¿no? Solo para cerrar el tema de los workshops, aparte de todos los beneficios que habéis mencionado, a mí me ha ido muy bien siendo muchas veces el más joven con diferencia del equipo para conseguir buy-in y eso, que no parezca que hay un chavalito dando órdenes, sino que todo sea un esfuerzo de equipo. Claro, y eso es súper importante lo que dice Joan, porque yo, por ejemplo, en este último que he hecho, he intentado también añadir a gente fuera del equipo, por lo que dice Joan, ¿no? Porque al final depende de cada equipo, ¿no? Pero hay veces que pues tienes interesados o stakeholders, ¿no?, que no son de tu equipo, y también hacerles partícipe de
de una decisión, primero es bueno para el equipo porque coge contexto de fuera, de otras personas, pero también es bueno para dar contexto a esas personas, ¿no? Porque después también siempre hay una confrontación en el sentido de, oye, ¿por qué hacemos esto y no esto? Dependiendo de cuál era el objetivo. Exacto. Y tal, ¿no? La verdad que me parece súper interesante. Incluso me gusta mucho todo el tema de cómo están compartiendo información, que ahora vamos a preguntar un poquito más, porque yo me acuerdo que, bueno, yo estuve trabajando en Twenty, y en Twenty cuando se hacía la presentación de OKRs, antes, no sé si era una semana antes o X tiempo antes, para poder que todo el mundo conociera, o todos los PMs o todos los equipos conocieran en qué iniciativas iban a estar trabajando, habían hecho lo que llamaba el speed dating, ¿no? Esto era cuando trabajábamos todos en la misma oficina y podíamos juntarnos y demás, y no era tan raro vernos las caras, y era como que todo el mundo, cada uno de los PM tenía, no sé si era 1 minuto o 1 minuto y medio o algo así, para contar todas las iniciativas que iba a estar trabajando en este quarter. Y ibas como un speed dating, ¿no? Ibas rotando y pasando al siguiente. Era un jaleo porque al final tenías que estar contando lo mismo tal vez 20 veces, pero eso ayudaba a que todo el mundo tuviera una visión de qué es lo que estaba pasando, y a partir de ahí cada uno se tenía que volver a su rinconcito con su equipo y decir, bueno, yo creo que tal vez esto no tiene sentido, sí tiene sentido, o vamos a priorizar esto porque, como decía Mark, este equipo lo va a necesitar también. Una pregunta, Nico. Uh-huh. ¿Y eso lo hacía el PM con quién? ¿Con el resto de PMs o con cuál? ¿Cómo era? En este caso era solamente con PMs. Uh-huh. En algunos equipos también había un engineering manager que también era un poco más de tech lead, en ese sentido también para contar un poco la parte un poco más técnica, pero principalmente PMs con PMs. Ya después había ya una presentación oficial con todos el resto de equipos, que se hacía como una presentación de OKRs de ese trimestre, donde salía, en ese caso, ahí sí que a veces daba igual si salía un PM, incluso a veces salía un desarrollador, o un diseñador, o un engineering manager a contar un poco en qué iba a estar trabajando el equipo. Bien. Y además eso estaba muy bueno porque generaba mucho ambiente y todo el mundo intentaba hacerlo de la forma más amena posible, entonces al final generaba bastante engagement esa reunión. Sí. Yo creo que no tenemos nada formalizado. Recuerdo cuando entré que todavía daba tiempo de leerse todos los backbriefs de cada equipo. Ahora ya es bastante imposible. Pero sí, me parece bastante buena idea. Claro, porque es que estas cosas cambian dependiendo del tamaño de la compañía, ¿no? Hay cosas que puedes hacer con una escala y con otra no. Y yo me acuerdo, Joan, que cuando entré yo, sí que escuché, ¿no? Oye, pues se hace esto de una forma tal, y después ha ido cambiando, ¿no? Entonces, claro, depende un poco del tamaño, ¿no? Que tengas. De todas formas, a mí una de las cosas que más me gusta de esta empresa es que hay una cierta cultura de la asincronía que la encuentro muy valiosa, ¿no? Porque al final también en estos tamaños y en organizaciones distribuidas geográficamente hay que intentar optimizar. Y entonces nosotros, de la forma que lo hacemos, y está bastante extendido en toda la organización de Builders, como dijo Marc antes, que engloba producto, diseño, ingeniería y otras áreas afines, se utiliza mucho lo de escribir, compartir y recibir feedback de esos documentos, ¿no? Y yo lo encuentro muy útil, ¿no? Sobre todo porque yo he tenido experiencias anteriores muy corporativas en las que había de estas reuniones en las que simplemente se buscaba informar. Y el típico meme, ¿no? Esta reunión puede haber sido un email. Pues en eso sí que veo que estamos bastante avanzados, ¿no? Que este tipo de cosas en las que yo simplemente quiero compartir información se hacen de forma síncrona a través de estos documentos en los que se pide feedback. Y uno de ellos es el que utilizamos para explicar los OKRs de cada equipo, pero hay muchos más, ¿no? Los ingenieros hacen RFCs, que eso también es bastante común en la industria. Los diseñadores hacen Design Critiques, que son bastante interesantes también, y me gusta participar de ellos. Y en general esta cultura de la sincronía la encuentro muy valiosa, ¿no? Porque al final cada uno lo hace a su ritmo, en el momento en que le viene bien. No es necesario intentar coordinar tanta gente para que estén en el mismo sitio, en el mismo momento, mirando esta información. Yo lo valoro mucho. Sí, eso está muy bueno. Además, tal como dijiste, los RFC, RFD, como se quiera que se llamen, los Design Critiques son
Ejercicios súper interesantes. Y ustedes dijeron que tenían algunos. ¿Qué tipo de documentos tienen ustedes para compartir con el resto de Product Managers? Yo diría dos principalmente. Los Back Briefs, que es este documento que nosotros generamos cada trimestre con una explicación de cuáles serán nuestros objetivos y por qué, que eso es muy importante. Y bueno, un poco de resumen de cómo fue el cuartel anterior también. Y una cosa que valoro mucho también es que hemos empezado también a hacer un análisis de cuál es la capacidad del equipo, tomando en cuenta cosas como las deudas técnicas y tareas no necesariamente relacionadas con el desarrollo, para tener una visión más clara de, oye, cuánto tiempo vamos a poder invertir en nuevas funcionalidades y cuánto tiempo vamos a tener que invertir en reducir esa deuda, etcétera, etcétera. Ese es un documento que es bastante popular en la empresa. De hecho, todos tenemos que hacerlo. Y luego, en función del estado de cada parte del producto, también hacemos documentos de estrategia, ¿no? Un poco más a largo plazo para comunicar nuestra visión del producto con el resto de la organización y que la gente nos dé su feedback. Y en general todos estos dos documentos se comparten más allá que solo la comunidad de producto, ¿no? Evidentemente yo los míos los comparto con todo mi equipo y con el resto de gente técnica y de otro tipo de perfil que sean stakeholders de esto que estoy escribiendo, ¿no? Con todo este documento que estabas diciendo que también tenías parte de definición de la deuda técnica. ¿Cómo se incluye esa deuda técnica o esas métricas de deuda técnica dentro de ese documento? Bueno, de un tiempo para acá hemos empezado a buscar mecanismos para medir, ¿no? Medir cuánto tiempo estamos dedicando a resolver cosas que tienen que ver con deuda técnica. Desde otro punto de vista también tiene que ver con un concepto de inversión, ¿no? Si miramos que tenemos, yo qué sé, muchas tareas repetitivas o incluso puntos en el código que nos cuesta mucho iterar por decisiones de arquitectura que en su día tenían sentido y hoy en día ya parece que no. Tenemos esa conversación. En realidad eso es una cosa que hace más nuestros engineering managers, hacen todo ese análisis, equipo, y ellos llegan ellos hacen su contribución al documento este de definición de objetivos trimestrales con una propuesta de, oye, tenemos esta situación y queremos invertir este porcentaje del tiempo en reducir deuda técnica porque es todo esto que estoy explicando, ¿no? Porque hemos detectado que hay partes del código que nos cuesta mucho iterar, o porque hemos detectado que estamos haciendo esta tarea repetitiva una vez y otra vez y esto se podría automatizar, o porque, por todas las razones que ellos justifican ahí. Entonces, eso lo tenemos en cuenta y hacemos una distribución que más o menos tenga sentido, que nos permita seguir evolucionando el producto, pero al mismo tiempo asegurarnos de su escalabilidad desde un punto de vista técnico, ¿no? Y esa decisión, ¿cómo se hace? Porque tiene bastante sentido de que sea bastante subjetiva, ¿no? De decir cuánto aportamos a nivel de creación de nueva feature y cuánto de tiempo dedicamos a deuda técnica, ¿no? Eso es simplemente como lo que el Product Manager, por su experiencia y por su conocimiento, es capaz de balancear, o existen métricas que te pueden dar como información específica, data driven, para saber cuánto tiempo hay que dedicar a un lado y al otro. Bueno, si quieren sigo respondiendo yo. Básicamente lo que estamos haciendo ahora es, primero, hay métricas de todos los equipos, de estos 20, 30 equipos que dijimos antes, con lo cual hay mecanismos para comparar unos con otros. Evidentemente, cada uno tiene sus particularidades. También hay un nivel de aspiración ahí, ¿no? Nosotros nos gustaría, como organización, estar en una posición donde lleguemos a ser capaces de invertir la mayoría y una amplia mayoría de nuestra capacidad en desarrollar nuevas funcionalidades. Y entonces, así como nosotros nos establecemos objetivos de producto y este tipo de métricas, pues los ingenieros también se han establecido este tipo de objetivos y este tipo de métricas
con la intención de que no a muy largo plazo lleguemos ahí. Entonces incorpora un factor de datos, porque somos capaces de medir lo que estamos haciendo contra lo que hemos planificado, y ver que no nos estamos desviando demasiado, pero también un factor aspiracional, es decir, y lo que queremos realmente es que de aquí a cierto tiempo seamos capaces de ver que tanto por ciento de nuestra capacidad está siendo invertida en el crecimiento, y de ahí entonces vienen los objetivos estos de pagar deuda técnica, porque identificamos todos estos puntos en nuestros procesos que no nos están permitiendo crecer en ese porcentaje de dedicación a nuevas funcionalidades, etcétera. Me parece súper interesante. Me acuerdo que cuando hablé con el equipo de Spotify, el equipo de Android, de desarrollo de Android del equipo de Spotify, una cosa que ellos tienen es que a las features, o por lo menos por plataforma, les pueden asignar como un label, ¿no? Como un rating. Entonces, dependiendo una serie de métricas de calidad que tienen definidos, como ya puede ser A, B, C o D, y cada una de ellas tiene unas consecuencias. Es decir, si por lo que sea, porque muchas veces por producto o por marketing o por las necesidades del mercado de ese momento, necesitamos sacar una feature y no podemos estar haciendo todo lo que queremos, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es importante saber que quien nos paga es producto, es todo lo que generamos nosotros a los clientes, y por mucho que nosotros pongamos 2 o 3 patrones de diseño más en el código, no nos van a pagar más, ¿no? Entonces, tenemos que saber priorizar en cada momento dónde tenemos que atacar, ¿no? Pero entonces, claro, lo que me gusta de ese framework que utilizan es que, primero, te demarca un poco también el seniority de cada uno de los equipos, porque si vos tenés un equipo de feature que tiene todo this en su feature, ya sabes que ahí tal vez falta un poco más de seniority o de exigencia técnica en algunos de los casos. Pero también te ayuda a decidir que una feature que tiene un puntaje de D o de C seguramente sea mucho más difícil de iterar que una feature que tiene un A o un B. Y entonces también eso lo utilizan para poder planificar en el futuro, ¿no? Entonces, si de repente dicen, bueno, yo tengo esta feature y ahora queremos, en el próximo quarter, queremos añadir esto y esto. Bueno, no vamos a poder. Vamos a tener que dejar un quarter aparte, porque como esta feature cuando la hicimos como una D, ahora tengo que dedicar un quarter específico o una de las iniciativas de este quarter va a ser que esta D se convierta por lo menos en B para poder después añadir las features. Es interesante, la verdad. Suena muy bien. Uh-huh. Sí. Lo que pasa es que lo complicado es ver todas las métricas que sacas y cómo puedes automatizar ese tipo de herramientas para poder tener un número que no tenga que estar haciéndolo manualmente. Claro. Sí, lo bueno es que ahora más o menos vamos teniendo más métricas. Recuerdo hace 1 año y medio, 2, que tenías como el commitment con el equipo de dedicar X% de la capacidad a estas cosas, pero no tenías un case directo de estamos arreglando esto para hacer el equipo un X% más productivo. Entonces era como tenías que confiar en que eso mejoraba las cosas, pero tampoco podías linkearlo directamente al impacto. Esto me lo voy a dejar aquí apuntado un poquito para más adelante, pero porque sí que me interesaría hablar de todas las métricas que ustedes son capaces de ver y que suelen hacer un poco de seguimiento dentro de los sprints a nivel de Jira, ¿no? Para ustedes, cuáles son todas las métricas importantes. Pero para no desviarnos un poco de lo que estábamos hablando, hay una cosa que me pareció súper interesante que dijo Gustavo, y como que se quedó un poco ahí en el tintero, que decía, bueno, nosotros desde el equipo de productos somos un poco los que vemos las necesidades, como que traemos los problemas y los planteamos al equipo, y el equipo ya después es el que dice, bueno, ustedes ya sabrán qué hacer con estos problemas que nosotros traemos. Y entonces esto me lleva a en qué momento, por suerte, hemos pasado de ese perfil del Product Manager que antes era el jefe a convertirse en un perfil que también está acompañando al resto de los equipos. Es que yo eso, madre mía, no sé, hay que huir de eso, porque al final ese concepto de jefe es muy arcaico, ¿no? Lo que somos es un equipo, o sea, por lo menos yo siempre intento pensar en un equipo, ¿no? Y imaginaros, ¿no? Deportes, ¿no? Pues cada uno tiene su rol, pues tú tienes tu rol. Eso no quiere decir que a veces
puedas ayudar a otros especialistas, ¿no? Por ejemplo, tienes que ayudar al diseñador a, no sé, acabar, ¿no? De definir la experiencia de usuario porque tú tienes conocimiento, ¿no? O de qué es lo necesario a nivel de negocio, ¿no? Y entre tú y él, pues acabáis de definir unas historias de usuario que también son parte muchas veces de la responsabilidad del product manager, ¿no? Con los ingenieros pasa lo mismo. Muchas veces hay un contexto que a lo mejor no está 100% claro y tienes que, ir a esa parte, ¿no? Pero en otras estás más ligado a la estrategia, ¿no? A decir, vale, esto es lo que creemos que hay que hacer, con lo que hemos dicho antes, ¿no? Generar una narrativa para que todo el mundo esté alineado y entienda, ¿no? Que esto es importante, pero esto del jefe es una cosa, vamos, yo creo que en las empresas serias este concepto no existe, ¿no? O sea, yo creo que al final es un equipo. Un equipo, cada uno tiene su rol y por ser Product Manager, Engineer Manager o desarrollador X, no tiene nada que ver eso. O sea, lo importante es cómo el equipo impacta en lo que la compañía necesita. Gustavo, creo que una vez compartiste como una foto con las posiciones en el campo de fútbol dentro de un equipo de estos. ¿Te acuerdas de ¿Cuáles eran? No me acuerdo, pero sí. Era un meme de estos de Product Managers y hablaba de los diferentes roles y dónde estaba cada uno. Tengo que recuperarlo, sí. Es una buena analogía. De todas formas, quería puntualizar una cosa de lo que dije antes, y es que es verdad que esta era un poco la definición del libro. De todas formas, por lo menos en mi equipo, y yo estoy seguro que en los demás de TravelPerk pasa lo mismo, al final todos identificamos necesidades de usuario. A mí me pasa constantemente que viene el Product Designer y me dice, oye, que él, por su iniciativa o porque lo vio una vez más en un research que realizó otro equipo, identificó una necesidad de usuario y la trae al equipo, ¿no? O un ingeniero mirándose, porque yo tengo ingenieros que les encanta mirarse las métricas de producto, mirándose las métricas de producto y dice, oye, ¿ha visto que está pasando esto? Y yo, hostia, no lo había visto. Y entonces al final está todo el mundo un poquito pendiente y por ejemplo, lo que decía Mark de estos roles de Product Operations que tenemos en ciertos equipos, ellos también, ¿no? Ellos están muy en contacto con el día a día de cómo la gente termina operando con nuestros productos y todas estas diferentes personas levantan la mano en un cierto momento y dicen, oye, que he identificado esta necesidad. Y lo que sí que es nuestra responsabilidad y no la rehuimos ninguno de los product managers, es decir, ok, pero ahora toca esto o toca otra cosa, ¿no? En función del contexto. Básicamente eso. Pero por suerte, y eso es una cosa que a mí me gusta, tenemos a todo el mundo en ese modo de estar constantemente alerta, ¿no? De posibles problemas que podamos atacar. Sí, yo creo que ahí es un poco en cómo utilizas tu tiempo, ¿no? El Pareto de toda la vida, ¿no? El 80-20, ¿no? Pero para todos los roles, ¿no? Al final te puedes cambiar el sombrero siendo un desarrollador o un ingeniero o un product manager o un tal, ¿no? Te cambias el sombrero, lo importante es que no estés todo el rato en el que no te toca, ¿no? El sombrero que no te toca. Y entonces, incluso, bueno, según he estado mirando y demás de TravelPerk, incluso para ustedes es tanto esta colaboración entre todos los equipos que incluso decidieron dejar de llamar el equipo de ingeniería del equipo de producto y del equipo de diseño y ahora le llaman de otra forma. Sí, fue como al final una cosa inclusiva, ¿no? Al final el nombre, ¿no? que tiene nuestra área es el de Builders, ¿no? Porque habían otros roles que no solo eran producto, ingeniería y diseño, que bueno, también forman parte, ¿no? de generar un buen producto. Por ejemplo, pues el equipo de datos, ¿no? Por poner uno, pero hay otros, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues nosotros trabajamos con equipos que nos ayudan a atraer proveedores, ¿no? Y al final en el marketplace que tenemos a mostrar los proveedores, ¿no? Que mejores precios tienen, que son mejores a nivel de muchos factores, ¿no? Pero esa parte de hacer inclusivo lo que es generar un producto tan complejo fue un poco la razón, ¿no? Pues eso de llamar builders, ¿no? a nuestra área.
A mí siempre me gusta decir que nosotros con el lenguaje somos un poco los que construimos la sociedad, ¿no? Y si tenemos esa posibilidad de poder hablar de una forma distinta y que la sociedad se convierta en una sociedad más inclusiva y más amable, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces me parece perfecto esto de renombrar a todos como builders. Pero después, en el día a día, ¿realmente esto se ha visto diferencia? Es decir, ¿realmente tiene un impacto real el dejar de llamar equipo de ingeniería, equipo de producto, equipo de diseño y llamar builders? A ver, yo creo que en lo que es la parte de generar empatía, sí, empatía en el sentido de que al final, oye, todos somos importantes, ¿no? O sea, todas las partes son importantes para generar un producto digital como en el que trabajamos, ¿no? Después, obviamente, nosotros tenemos nuestros, pues bueno, nuestros grupos, ¿no? Dentro de lo que son los builders, ¿no? Pues oye, cada rol, pues los ingenieros tienen su parte también de coordinación y sus reuniones específicas. Los product managers también tenemos las nuestras, ¿no? Así con todas las áreas, ¿no? Todos los roles o especialistas, ¿no? Que configuran todo ese conjunto de builders que hace posible, pues, desarrollar algo complejo. Pero sí, yo creo que sí, porque muchas veces es lo que tú dices, ¿no? Si el lenguaje no es inclusivo, ya empiezas mal, ¿no? Por la parte de arriba. Entonces, a lo mejor es un cambio que parece tonto, pero yo creo que es relevante. Sí, y también para otros stakeholders, tipo, me imagino el equipo de ventas o atención al cliente, es mucho más fácil entender quién está encargado de la plataforma con builders, que se tiene que pensar, ¿es producto o es diseño o es data o a quién le pregunto las cosas? Bueno, me parece genial, además me parece muy, muy inclusivo y además también parte de esa inclusión es lo que decías antes, Mark, ¿no? Que tenías un perfil de operaciones dentro de tu equipo que venía ya del equipo de soporte, si mal no recuerdo y demás. Entonces, eso me hace pensar un poco de cómo es el crecimiento dentro de TravelPerk y principalmente cómo es el crecimiento o cómo puede ser una carrera profesional de un Product Manager en TravelPerk. Pues tenemos casos de gente que ha ido evolucionando. A ver, el perfil de Product Manager, bueno, lo has visto, ¿no? Cada uno venimos de un sitio, pero dentro de TravelPerk son como casos como más locos aún, ¿no? Gente que pues, ha estado trabajando en hostelería y ahora son unos mega cracks del Product Management, por poner un ejemplo, Pero... También en ese caso, y con el crecimiento que ha tenido la compañía durante los últimos tiempos, obviamente se han generado unas oportunidades brutales, ¿no? Y hay product managers actualmente que vienen de esa parte, ¿no? Más de estar en contacto con el usuario, que les da unas capacidades y un conocimiento de la industria brutal que a lo mejor otros no tenemos y lo suplimos con otras cosas, ¿no? Pero cada product manager tiene unas cualidades específicas que obviamente, ¿no? La compañía intenta pues utilizarlas de la mejor forma posible, ¿no? Pero sí, la forma de crecer en TravelPerk yo creo que ha sido una gran oportunidad para mucha gente, ¿no? Tanto que ha crecido desde dentro como que ha venido aquí a aportar desde otros contextos, ¿no? Que dices, ostras, tú, ¿cómo, qué máquina eres y qué diferente a cualquiera eres, ¿no? O sea que... ¿Y cómo sería la carrera profesional completa de un Product Manager? Me da igual si ya empezaste como Product Manager o te reconvertiste, lo cual a mí también me encanta porque creo que eso es algo que tenemos que trabajar un poco más de gente que no tiene o que no se centró en la creación de productos digitales, llamémosle, ya sea eso, camareros o cualquier tipo de otros sectores que vengan al nuestro porque tienen un montón de visión para aportar y tienen ideas que seguramente nosotros que llevamos tantos años aquí metidos en lo mismo no somos capaces de ver, ¿no? Pero eso me parece genial. Y a partir de ahí, cuando ya alguien es Product Manager, ¿cuál es la progresión? Tanto en TravelPerk como en general, ¿no? Es decir, para aquellos que no sepan cómo, o que aquellos que acaban de empezar a ser Product Manager no saben hasta dónde podrían llegar. No, yo justo iba a hablar de los primeros pasos también. En mi caso, yo he sido de la primera promoción de un programa de APMs
básicamente lo que hizo la empresa, de hecho en pleno COVID, abrió posiciones de APM en un programa en el que sin tener experiencia previa en producto, pues te forman con la ayuda de líder senior, te pagan un bootcamp de programación en el caso de que no seas técnico y básicamente te ayudan a aprender este trabajo. Y al cabo de 2 años, pues teóricamente con la graduación es cuando ya empiezas a llevar un equipo de producto como tal. Así que sí, básicamente esta ha sido mi experiencia en los últimos 2 años, ir poco a poco pues haciéndome cargo de un equipo de producto. A partir de aquí creo que le puedo pasar la pelota a alguien más senior porque no te sabría decir. Pero Joan, tú eres el ejemplo clarísimo, ¿no? de esto que comentábamos, ¿no? Alguien que está, haciendo un trabajo brutal dentro de la compañía y que, pues bueno, venía con una experiencia X, ¿no? No la típica. Y eso es muy bueno, ¿no? Y dice mucho de TravelPerk que da estas oportunidades y confía en la gente con talento, ¿no? Porque al final, si no tienes experiencia, tú puedes oler el talento de la gente. Yo en otros proyectos, sí, otras compañías, cuando no tienes recursos, lo que buscas al contratar a alguien es ese talento y eso se nota. Eso está claro. Entonces, o puedes tener los conocimientos, o puedes tener el talento y las ganas de progresar, o puedes tener otras cosas, ¿no? Pues experiencia en un área, conocimientos técnicos, ¿sabes lo que decíamos, no? Al final hay muchos factores, ¿no? Muchos, digamos, vectores, ¿no? Donde un product manager tiene que saber, ¿no? Cómo utilizarlos, ¿no? Desde empatía con el usuario, y cuando hablo de usuario no solo es un usuario final, sino tu user persona, tu stakeholder, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Conocimientos técnicos. Si no tienes conocimientos técnicos va a ser difícil, ¿no? Entender cómo construir algo y comunicarte con la gente que va a construir esto, ¿no? Pero después también pues tienes que saber gestionar equipos, tener un poco de conocimientos a nivel de metodologías de trabajo, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Que también se pueden aprender, ¿eh? No tienes que nacer con eso. Por supuesto. Ahí en el desarrollo, que es un poco lo que yo más conozco, y a pesar de que seguramente en productos sea igual, que no hay como reglas específicas ni demás, pero sí que, por ejemplo, para pasar de un software engineer a un senior software engineer, suele haber una serie de skills que suele ser la persona que tiene que empezar a desarrollarlas más, ¿no? Como puede ser empezar a llevar ya proyectos, tener ownership en una serie de componentes, hacer mentorship con otros compañeros y demás. En el rol de VM, ¿cuáles serían esas skills que te pueden ayudar a pasar de ser un product manager a un senior product manager? Casualmente en el caso de TravelPerk hay, bueno, por lo menos de un tiempo para acá hay un framework bastante establecido con una serie de niveles y una serie de skills y unas expectativas, ¿no? de que se tiene que demostrar en cada uno de los skills. Esos skills incluyen cosas como stakeholder management, que es clarísimo, comunicación, influencia, una parte también de ser, ¿cómo se dice? Fluido con los datos. Sí. ¿Qué más? Y bajándolos un poco a tierra, es decir, ¿qué sería eso de stakeholder management? ¿Cómo se puede medir esa influencia dentro desde el punto de vista de product manager? Claro, por ejemplo, en un caso más junior, ¿no? De los primeros niveles, más que el stakeholder management tal vez se limite un poco a ser capaz de mantener informada a la gente, ¿no? De, oye, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Probablemente sea más reactivo, ¿no? Alguien le ha dicho, estos son sus stakeholders, etcétera, etcétera. Cuando ya se demuestran skills de un nivel más senior, es esa persona que es capaz de ir afuera de su equipo e identificar esos stakeholders, ¿no? Decir, mira, yo voy a hacer esto y esto y esto, y aquel departamento se puede ver afectado o interesado. Entonces voy a ir yo proactivamente a contactar con ellos, ¿no? Y un poco lo mismo con los datos, ¿no? Probablemente en un nivel más junior, pues existe una cantidad de dashboards ya preconstruidos en la empresa con los que se trabajan, y cuando ya se va avanzando, pues usted es capaz de
rascar cosas de diferentes sitios y montarse una cosa totalmente nueva que le dé otro tipo de visibilidad, ¿no? También hay componentes de usabilidad, ¿no? Al principio tal vez una persona más junior se fía 100% en lo que le dice el diseñador, ¿no? Y cuando tenga un grado mayor de madurez en el rol, pues es capaz de emitir sus opiniones en función también de experiencia, de decir, oye, yo he visto esto y esto y esto en otros productos y me parece interesante, vamos a explorarlo. Y es bastante interesante. Nunca había visto algo tan estructurado. A veces puede parecer también un poco cuadriculado. Pero por lo menos a mí me ha servido para identificar, ¿no? Cuáles son las áreas en las que tengo que intentar mejorar, ¿no? Reforzar, buscar más información para ser mejor en mi trabajo y este tipo de cosas. Porque también la expectativa no es que uno siempre haga todo en todos los niveles, ¿no? Hay niveles en los que es más importante, por ejemplo, el project management, ¿no? y este tipo de cosas. Y hay otros niveles donde la estrategia toma mucha más relevancia porque el project management tal vez ya no es tan relevante por el tipo de iniciativas en las que se está trabajando. Completamente de acuerdo. Además me encanta este tipo de que sea estructurado, me gusta mucho porque ayuda a tomar decisiones y entender decisiones, ¿no? Porque no es lo mismo que de repente alguien tenga que hablar contigo y te diga, mira, te voy a dar lo que se suele conocer como un toque de atención, ¿no? Vas a tener posiblemente una baja performance este próximo quarter, no vas a tener un bonus porque no has llegado a conseguir todo lo que esperábamos de ti. Y no es lo mismo que te lo digan simplemente no has llegado a conseguir lo que esperábamos de ti, a que digas, dentro de todas estas habilidades te falta esta y esta, y hemos visto, y no tengo ejemplos claros que pueda decirte esto y esto, ¿no? Entonces también ayuda a que, por un lado, puedas entender las cosas que pasan, o incluso puedas dar visibilidad de ejemplos o de skills que sí que has estado haciendo que tal vez no se ha visto desde management, ¿no? Entonces sí que me parece súper interesante. Y bien, entonces hemos dicho que tenemos Product Manager, Senior Product Manager, y cómo sigue esa carrera progresivamente. Creo que no me sé todos los niveles. Hay el APM que describió Joan, que es el Associate, luego el normal, luego el Senior, y a partir de ahí empiezan con nombres un poco más fancies, ¿no? Sí, creo que está el staff, el Director, Senior Director y estas cosas. Hay la partición entre People Manager y Individual Contributor. Sí, como decían, ya empieza un sinfín de títulos. De prefijos. Eso está bueno, me parece muy interesante porque, por ejemplo, el desarrollo sí que existe justo a partir del Senior, es cuando se genera este branch en el cual por un lado tenés la carrera de Individual Contributor y después lo de People Management, ¿no? En la parte de People Management es cuando entra el Engineering Manager, que después tenés Engineering Manager, Senior Engineering Manager. En algunas empresas incluso existe el Principal Engineering Manager. Y ya después pasaría a Director de Ingeniería, Senior Director de Ingeniería, VP, CTO y bla, bla. Por la parte de Individual Contributor tenemos lo que se llama Staff, Principal. Después en algunos se llaman también Distinguished. Bueno, en algunos incluso hay Senior Principal, Distinguished, y el otro que me parece muy del Señor de los Anillos, que es el Technical Fellow, ¿no? Que es como el que está más o menos a la altura, podría decirse que podría llegar a estar a la altura del CTO, ¿no? Sin tener que robarle el puesto ni tener que matarle para poder llegar a cobrar lo que cobra a ellos y ese tipo de cosas, ¿no? Simplificándolo mucho. Y entonces tenemos esas dos ramas. Según estás diciendo, Joan, en Rodeper también tenéis esas dos ramas dentro del producto, lo cual está genial. El Individual Contributor, ¿en qué se centraría más? Ya en puestos un poco más, ¿no? Porque teniendo en cuenta que en ingeniería al final ya llega un momento en que ese director se mezcla mucho entre Individual Contributor y gestión de personas. ¿En qué se centraría más la rama técnica, por decirlo de alguna forma, la parte del Individual Contributor de Product Manager? Yo entiendo que es la complejidad del problem space. Sí, entiendo que estos individual contributors más seniors les asignan problemas súper poco definidos
con bastante ambigüedad y sí, y son ellos los que tienen que encargarse de tomarlo. Exacto, en áreas más de innovación que la empresa todavía no está explorando, o sea que todavía no está trabajando pero está explorando y probablemente tenga que construir todo un business case para justificar la creación de un nuevo equipo, un nuevo departamento. Ahí es donde tiene sentido ese tipo de perfiles muy senior. Vamos a seguir con la creación de estos nuevos equipos y demás que podría llegar a pasar. Entra uno de los procesos que suelen ser más complejos y más divertidos en algunos casos de la empresa, que es el hiring. Primero, partiendo de que yo como desarrollador no he sido parte de un proceso completo de hiring, sí que suelo ser parte del proceso de contratación de un product manager, pero en una de las fases, que es una fase un poco más en la cual tiene que hablar también con desarrolladores para saber un poco cómo va a ser esa comunicación y demás. ¿Cómo es un proceso en general de product manager, de hiring, y especialmente cuáles son las diferencias principales que tiene TravelPerk con respecto al resto de la compañía o del mercado? Yo creo que depende y además da mucha información al candidato el proceso de selección de la empresa con respecto a su percepción de lo que va a ser un product manager y un poco de la madurez en producto de la empresa. En general se intenta validar un poco lo que estuvimos hablando antes de los skills, ¿no? Contrastar cómo atacarías según qué problemas, ¿no? Cómo atacaría el discovery de algo que está más menos claro. Y si haríamos ahora, por ejemplo, un mini ejemplo de qué preguntas se podría llegar a hacer y qué respuestas se podrían llegar a esperar, ¿cómo sería? Bueno, ¿qué? Marc. No, es que también depende mucho de la conversación, ¿no? Lo que intentamos en las entrevistas, hay diferentes tipos de entrevistas, pero la que comentaba Gustavo, ¿no? De empezar a detectar, ¿no? Si alguien pues tiene a nivel de, pues bueno, si alguien, digamos, tiene potencial, ¿no? Para pasar las diferentes fases. Esa es una primera entrevista donde tú lo que intentas es, pues eso, tener conversaciones muy abiertas, pero intentar buscar un poco la coherencia de las cosas que se dicen, ¿no? Entonces hay unos pocos puntos de partida para entablar una conversación y a partir de ahí vas buscando, ¿no? Cómo razona esa persona, ¿no? Y de ahí puedes sacar muchas cosas, ¿no? Obviamente no es una entrevista desestructurada. Tiene una estructura, se buscan pues entender, oye, cómo tiene capacidad de construir algo, cómo lo construye, cómo lo mide, cómo lo que estábamos comentando, básicamente ver esos parámetros y ver qué capacidad coherente en base a esos parámetros tú puedes explicar, ¿no? Sobre las cosas que has hecho, experiencia, dar ejemplos concretos, ¿no? Entonces no hay ninguna... estas son las 4 cosas que decimos y las decimos siempre, no, sino que es una cosa más abierta, ¿no? Sí, de todas formas el proceso aquí en TravelPerk más o menos consiste en una primera entrevista como la que describió Marc, ¿no? Para intentar identificar cómo piensa esa persona, cómo se organiza para todas las tareas que en principio tiene que hacer un product manager. Hay ¿cómo se llama? Un caso que hay que preparar y defender, y ahí se ven otras cosas, ¿no? Cómo piensa más estratégicamente esta persona, cómo interpreta datos, cómo prepara una justificación de una inversión en según qué apuestas quiere hacer y por qué, y todo, cómo se comunica, cómo presenta, cómo prepara ese documento de presentación. Que es más casi como un roleplay en ese sentido, ¿no? Sí. Luego, si no lo recuerdo mal, hay una fase típica más cultural en la que se participan los ingenieros o perfiles técnicos y se mira cómo es esa comunicación con el equipo, cómo es su actitud, lo que hablamos antes de que aquí los product managers no son jefes, ¿no? Cómo nos aseguramos que esa persona no tenga esa expectativa de ser jefe del equipo técnico, sino un colaborador más y sobre todo un influenciador del equipo y motivador. Y finalmente creo que hay un último check con... Es el final boss. O sea, final boss o como se llama eso. Exacto, el boss final en mi caso fue con el VP of Product.
Y yo creo que es simplemente una conversación ya para que él, pues, evidentemente tenga una oportunidad de conocer a las personas que entran en su equipo. Y yo creo que era eso, ¿no? No recuerdo si había alguna más. Bueno, y ahora con todas estas skills que estábamos diciendo que, bueno, que en todas las fases se van detectando y vais charlando y vais descubriendo de cada personaje, ¿cuáles creéis o cuáles creen ustedes que son los principales red flags que ustedes dirían? Imagino que uno sería el de que tenga esa expectativa de ser el jefe y el que aquí se hace lo que yo digo, pero ¿qué otros red flags podríamos encontrar? Buena pregunta eso. Yo diría que cuando una persona no es capaz de justificar a través de datos cualitativos o cuantitativos las apuestas que quiere hacer, o si intenta hacer apuestas muy, muy grandes sin ningún proceso de validación ni justificación de este estilo. Eso también es un red flag enorme. Digo, yo creo, yo siento que... ¿no? Sí, o también es muy básico esto de, bueno, y esto el equipo de diseño ya lo haría y tal, no sé qué. Entonces, es como, bueno, no, tienes que saber tú también, ¿no? ¿Qué esperarías, ¿no? Del equipo de diseño? Entonces, lo que dice Gustavo, eso suele pasar bastante, que al final el plan con la realidad o una realidad, digamos, realista, pueda diferir mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando presentas un caso, ¿no? Y empiezas a ver, oye, pues yo haría esto y esto y esto, y después ver los datos, no se adaptan, ¿no? O sea, no soporta realmente el argumento, ¿no? Eso es una cosa bastante relevante. Pero para mí, sobre todo, es la coherencia, ¿no? Y una cosa muy importante es las asunciones que tú explicas o no explicas, ¿sabes? Muchas veces tú tienes tú no tienes todos los datos, pero tienes que tomar decisiones, ¿no? Los datos nunca los vas a tener perfectos, pero por lo menos en los casos o en la forma, ¿no?, de razonar, tienes que decir, oye, yo asumo esto, ¿vale? Puedo ser real o no, pero yo lo asumo como punto de partida. Ajá. En base a eso voy construyendo, ¿no? Entonces, esa capacidad de construir cosas sobre conceptos es súper importante, ¿no? Me parece súper interesante que además eso creo que no mucha gente la sabe, ¿no? O sabe que tiene que practicar o que tiene que entrenar ese tipo de habilidades de saber contar esa historia cuando está haciendo una entrevista. Y bueno, yo creo que ahora también me apetecería también un poco charlar de un poco cómo es su día a día, ¿no? De las herramientas que ustedes suelen utilizar, de cómo se construyen las user stories o quién construye esas user stories. Al final, cuando llega un ticket a desarrollo o a diseño o donde sea, ¿quién ha creado esos tickets? ¿Hasta dónde el product manager tiene que ser capaz de hacer definiciones? ¿Desde dónde el ingeniero es el que tiene que seguir completando ese ticket? ¿O son tickets distintos? Unos son épicas, otros son user stories, otros son tareas. ¿Cómo funciona esto en Travelperk? ¿Cómo lo hacen ustedes en el día a día? Esto es lo interesante, de Yo creo que aquí cada uno también lo hace de una forma, ¿no? Y cada maestrillo tiene su truquillo y cada día es distinto del siguiente, porque, y lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que al final lo importante es el equipo. Y si el equipo tiene un contexto, imagínate, en el que tú estás con todos los recursos enfocados en acabar una cosa, pero tienes que tú como product manager empezar a pensar en qué es lo siguiente o algo que no esté 100%, digamos, definido, pues tú estarás trabajando más a lo mejor en esa parte que otros. En cambio, en una situación en la que el equipo está acabando algo, hay un soft release y bueno, pues hay cierta capacidad, ¿no? Para planear, para definir, para refinar, ¿no?, las cosas. Ahí ya pueden entrar diferentes roles o hay un cambio de sombrero o de gorra, por decirlo de una forma. Yo, por ejemplo, en mi caso, esto a lo mejor en otros squads es distinto, porque sé que es distinto. Cada uno trabajamos a lo mejor de una forma distinta también, porque los equipos son distintos. No hay ningún equipo igual, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las formas que estoy trabajando últimamente es intento trabajar más a un nivel
de estrategia, y ese nivel de estrategia después se ve reflejado en ciertas historias grandes, ¿no? Lo que llamamos las épicas. Esas épicas tienen que tener un contexto para que un contexto y tiene que tener información para que la personas o el equipo después pueda bajarlas, ¿no?, a un nivel de definición de implementación. Y cuando digo implementación, puede ser un nivel de implementación técnica o un nivel de implementación a nivel de interfaz de usuario, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor lo primero que hay que hacer es definir una interfaz de usuario, o a la vez que defines la interfaz de usuario estás definiendo también un poco la forma, ¿no?, técnicamente de hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, depende de muchas cosas. Pero eso es como a mí me gusta trabajar ahora mismo, porque me da esa facilidad para dar contexto a la gente, pero dar libertad también al equipo para implementar las cosas sin tener que ser unos monos, ¿no?, de implementación, que eso al final es lo que no queremos. Lo que queremos es que el equipo, cada rol, pueda aportar lo que más sabe, ¿no? En este caso, pues la implementación técnica. Obviamente es súper importante criterios de aceptación, definition of ready, ¿no? Los DORs, ¿no? Un montón de cosas técnicas que puede tener un ticket, ¿no?, que a partir de ahí genera mucha flexibilidad, mucha libertad para que cada uno pueda impactar de la mejor forma posible. No sé, yo lo hago así, chicos. Esto, por ejemplo, a mí me gusta hablar de esto porque a lo mejor Gustavo o Joan lo hacen de otra forma distinta, ¿no? Igual sí, antes de pasar a que nos cuenten un poco cómo hace Gustavo y Joan, en esa épica, ¿ustedes cómo son capaces de, es decir, qué información ponen en esa época? ¿Qué contexto le das? ¿Hasta dónde se rellena de información? Pues, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de plantillas, ¿no?, a nivel de, oye, cómo gestionar un documento de este tipo, ¿no? Pero bueno, eso también se adapta mucho a las necesidades. Hay veces que no hace falta, pues, poner cierta información u otra. Pero siempre me gusta entender el por qué hacemos las cosas, ¿no?, qué impacto tiene, cómo está de alineado con respecto a qué objetivos de la compañía o estrategia, qué cosas no hay que hacer. Es súper importante, porque a lo mejor es más importante decir las cosas que hay que hacer. Y después, criterios de aceptación, ¿no? Porque a este nivel, y esos criterios de aceptación de una forma un poco genérica, ¿no? Porque después, sobre esa épica, puedes generar historias de usuario específicas, ¿no? Y a su vez, dentro de las historias de usuario, puedes generar, pues, tareas técnicas, o sea, puedes bajar a niveles ya más de lo individual versus el equipo versus, digamos, lo estratégico, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, a mí creo que lo fundamental para este tipo de cosas es los criterios de aceptación, ¿no? ¿Qué defines tú para que esto, desde tu punto de vista, ¿no?, o desde el nivel en el que está escrito, pueda ser aceptado? Eso después bajará a otro nivel, que pueden ser las historias de usuario, que dentro de las historias de usuario también puede tener otros criterios de aceptación más específicos, hechos por otra persona, más técnica, lo que sea, ¿no? Y entonces en esos user stories estamos diciendo que algunos serán creados por el propio product manager, otros serán creados por el equipo de diseño y otros serán creados por el equipo de desarrollo, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, imagínate en una épica que a lo mejor ha generado, en este caso, lo digo desde el punto de vista del producto, hay veces que hay épicas que las genera el engineering manager o alguien del equipo, o sea, es decir, no hay una regla. Normalmente, como los PMs, los product managers, estamos más como en esa labor, pues somos los que más la generamos, ¿no? Pero esa épica puede ser, para mí, tiene que ser algo como que se pueda acabar en el tiempo, no puede ser algo que se extienda hasta el infinito, ¿no? Tiene que ser algo que se pueda acabar, y dentro de ella debería haber al menos una historia de usuario, ¿no? Normalmente puede haber dos. Como PM, a veces lo que describes es el título de historia de usuario y generas dentro alguna plantilla, alguna estructura para después ir complementando. La gente que trabaje sobre ella puede ir complementando, o incluso también, como la épica tiene unos ciertos criterios de aceptación, puedes, digamos, asumir que se van a crear más historias de usuario con el tiempo, o se pueden refinar. Eso se trabaja mucho en los refinamientos, ¿no? En las diferentes las diferentes reuniones que podemos hablar también, que tiene el equipo, ¿no? Los rituales, ¿no?, que llamamos. Pues hay equipos que cogen el epic, oye, y esto está muy verde aún, pues ¿cómo lo rompemos?, ¿no? Y lo vas trabajando. O hay equipos que trabajan más en asíncrono. A lo mejor hay una primera pasada de historia de usuario que las genera el PM, pero después se pueden añadir. Bueno, yo creo que aquí cada uno trabaja de una forma, porque cada equipo tiene un contexto, ¿no? Y muchas gracias. ¿Y alguno de Gustavo o Joan, alguno trabaja con algún
puntito diferente que sea interesante comentar? Yo inicialmente sí que tocaba bastante Jira, pero era desde hace un tiempo que hemos conseguido descentralizar bastante el equipo. Entonces, básicamente lo que hacemos es, cuando empezamos a trabajar en una iniciativa, asignamos un project lead desde la parte técnica, que puede ser cualquiera de los full stack. Entonces, él es el que se encarga, uno, de hacer follow-up conmigo y con la diseñadora para empezar a hacer estimaciones, y después es el que hace como el task breakdown ya detallado y crea los tickets en Jira y crea el Epic en Jira también directamente. Uh-huh. ¿Y qué ventajas crees que puede tener eso con respecto a que sea el propio Product Manager el que se encarga de definir la épica con todos los con los criterios de aceptación, con el definition of done? Creo que como parte positiva para ellos es que seguramente el task breakdown tiene un poco más de sentido y les es más fácil trabajar en ello, pero sí que es cierto que después yo tengo que hacer un check y asegurarnos que estamos llegando a milestones relevantes. En vez de hacer el proceso de definir yo con la diseñadora un milestone relevante para poder hacer un primer release o para hacer el MVP, y después de ellos traducir esto en tasks, en este caso lo hacemos un poco al revés y para que les sea más fácil. Así que sí, a ver, de momento no estamos teniendo mucho problema, pero si vemos que tenemos problemas, no, lo cambiaremos seguro. ¿Y vos, Gustavo? Bueno, en nuestro caso no es muy diferente a lo que acaban de describir. Al final, es verdad que nosotros trabajamos en cosas de tamaños bastante diferentes, ¿no? Hay iniciativas que son más ambiciosas y esas sí que arrancan con una especie de PRD, ¿no? Un documento. Nosotros usamos Notion, por ejemplo, para todo lo que es documentación escrita. Entonces ahí creamos un PRD donde contestamos muchas de las cosas que dijo Mark, ¿no? El por qué, el que no está incluido, el cómo ayuda esto a los objetivos actuales. Ahí se empiezan a insertar diseños y muchas cosas más, ¿no? Hemos definido un proceso que se parece a lo que acaba de decir Joan, ¿no? En el que uno de los ingenieros se va siendo responsable más en modo project manager, ¿no? De que todo lo que se necesita para ese desarrollo esté claro. Y entonces hacemos así un proceso un poco asíncrono en el que yo empiezo con el PRD, el diseñador va metiendo sus propuestas, el ingeniero revisa eso. Intentamos eso para no limitar el proceso creativo, ¿no? Al final, como nuestro producto es la app, ¿no? Y la app móvil, ahí intentamos darle una vuelta de tuerca a la experiencia, y entonces que el diseñador se imagine la mejor experiencia posible y luego ya vendrán los recortes, ¿no? Por así decirlo. Y hacer todo este flujo. Pero claro, eso lo hacemos para los proyectos más ambiciosos. Para otras cosas más pequeñas, pues con un ticket en Jira ya nos sobra. Intentamos pues responder a según qué preguntas, ¿no? El por qué y este tipo de cosas, el enlace con los objetivos actuales, pero poco más. Y luego, yo qué sé, hay cosas más pequeñas o cosas muy técnicas donde no hace falta hacer todo este proceso. Yo creo que depende del tipo de iniciativa. Así ajustamos el nivel de documentación y de cosas escritas que metemos y dónde lo metemos y todo eso. Me parece fantástico, me parece un muy buen approach. Y a pesar de que ya estamos llegando a la última parte del episodio, hay una pregunta que no quería, que era la que tenía que quedar apuntada, que no quería dejar pasar. Un poco, ustedes imagino que utilizan Jira o utilizan otra herramienta dentro de Jira. Empresa, ¿no? Jira. Entonces, ¿cuáles son las métricas que como Product Manager ustedes están constantemente mirando? O ya sea el estado de los tickets, ¿qué es lo que hace un Product Manager cuando entra a Jira? Además de escribir documentación. Yo creo que en mi caso, también todo esto depende del equipo, del contexto. Esto debería ser siempre la entradilla de cualquier respuesta, ¿no? Pero en mi caso,
A mí me gusta tener puntos de contacto específicos con el equipo, por ejemplo, una stand-up, ¿no? Y ahí tener un tablero que la función de tablero sea la coordinación. Es decir, sobre todo, desbloquear posibles problemas, ¿no? Para que una tarea llegue al final del ciclo de vida, que es ponerla en producción, ¿no? Entonces, cuanto más cerca esté de ese ciclo de vida, más relevante es poder desbloquearla, porque el coste de oportunidad de no tenerla en producción ya es muy alto, ¿no? Entonces, eso para mí, aparte de cualquier métrica, por ejemplo, que yo sepa, en TransferWise no utilizamos temas de horas y contabilizaciones y cosas de estas. Hay equipos que trabajan, por ejemplo, en una metodología más Scrum, donde sí que puedes ver pues un bar down o cosas así, pues para ver, oye, llegamos, no llegamos, un poco pues gestionar, ¿no? La forma de hacer las cosas, ¿no? Porque, bueno, al final sabemos, ¿no? Y los ingenieros... que al final una tarea se expande con el tiempo que tienes, ¿no? Entonces, si podrías estar un año haciendo una cosa que a lo mejor en un mes puedes acabarla, ¿no? Entonces, bueno, aparte de esas métricas que dependen mucho de la metodología, si estás trabajando en una forma más fluida, como puede ser algo más Kanban, no es tan importante eso. Bueno, hay ciertas métricas que midas, como el ciclo de vida y tal, pero lo que es más importante para mí es tener un tablero representado, lo que puedes tener en una pizarra, ¿no? Física, ¿no? Es decir, oye, chicos, estamos en esto, vamos a centrarnos en esto, ¿no? Ahí tengo un challenge que te hago, porque dijiste stand-up y no dijiste daily, por lo cual sí. Imagino que no es diaria, básicamente. Entonces esa es para mí la diferencia. Sí. Y entonces, ¿realmente crees que es el punto o es el momento ese stand-up para analizar bloqueos? ¿No debería ser el bloqueo cuando sale? Es que una cosa no quita la otra, o sea, en mi opinión. Lo que creo yo es que no es lo mismo, o sea, cada herramienta tiene unos beneficios, unas ventajas y unas desventajas, ¿no? Obviamente, cuando algo está bloqueado, pues seguramente tengas que coordinarte tú dentro del equipo, ¿no? Para solucionar ese bloqueo. Pero eso no quiere decir que a lo mejor no sea también bueno durante un momento muy específico y estructurado y lo más rápido posible y ágil y de la forma más ágil posible, poder comunicar ese bloqueo a todo el equipo en sí. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que alguien no está involucrado en resolver ese problema y de repente alguien dice, oye, no, que escucha que esto a lo mejor yo estoy libre, o esto, perdona, que se hace así y no lo sabía que estás bloqueado, o sí, te miro el PR, que está, no sé, en 5 minutos, 5 o 10 minutos puedes sacar un provecho muy alto de esos 10 minutos sin quitar que cuando hay un bloqueo se levanta la mano y se comunica de forma síncrona o como sea para intentar resolver el problema. Bárbaro. Sí, me decía, esta es una conversación que me encanta tener porque creo que todas las respuestas son interesantes y siempre las discusiones está ahí, y ya no vamos a entrar en esto, pero también después entra lo de, bueno, son 5 o 10 minutos al día, pero eso a ciertas personas les estás haciendo un break dentro de su focus time, y entonces a veces es mucho peor esa pérdida del focus que la ganancia que se puede tener, porque estadísticamente no suele haber tantos bloqueos como realmente uno puede imaginar. Bueno, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Eso lo podemos guardar para unas cervecitas en cualquier momento. Es bloqueos, pero a ver, que quiero decir que cada equipo, por ejemplo, lo hace de una forma. Hay equipos, nosotros, por ejemplo, no nos reunimos todos los días. Otros equipos se reúnen todos los días. Otros equipos no se reúnen ningún día. Yo creo que eso ya entra más dentro de lo que acuerde el equipo. Y otra vez, el tema de no hay jefes. O sea, es el equipo importante, ¿no? Y cada equipo trabaja como mejor piensa que tiene que ser. Y estoy de acuerdo contigo, porque además nosotros sí que tenemos un stand-up, que tenemos 2 stand-up semanales en las cuales compartimos todo este tipo de información, pero me gusta siempre hacer este challenge para ver qué opina la gente y cuáles son esos límites que podemos tener. Y ustedes, Gustavo, Joan, estamos hablando de métricas o de cómo utilizan Jira en su día a día para su trabajo. Yo, al igual que Mark, no hacemos sprints, no hacemos Scrum, con lo cual no nos miramos este tipo de métricas. Yo particularmente como Product Manager tampoco miro ninguna métrica que tenga que ver con velocidad ni nada de estas cosas. Realmente no es el foco que tenemos. Sí es verdad que para lo que dijimos antes, para ser capaces de comparar la estimación que hicimos al principio del quarter
en cuanto a dedicaciones en según qué áreas de deuda técnica y todo eso, y lo que realmente acabamos haciendo, sí que hemos implementado herramientas en Jira para ser capaces de medir este tipo de cosas de lo más automáticamente posible, pero eso lo hace el Engineering Manager. Y a mí lo único que me interesa es al final del quarter que cuánto nos desviamos, ¿no? de la valoración esa inicial. A partir de ahí en Jira particularmente no miramos nada. Lo que sí miramos son métricas de productos y de producto y KPIs periódicamente en reuniones con el equipo, y lo que decía antes, incluso ya tengo algunos ingenieros que proactivamente entran y se miran cosas y me lanzan preguntas. Oye, no entiendo por qué esto se está comportando así. Eso me interesa bastante más. En nuestro caso sí que trabajamos con sprints de 2 semanas. No estamos constantemente mirando el burn down. Cuando cerramos sprint, pues mientras haya habido progreso relevante, tampoco nos preocupamos. Sí que ponemos goals para el sprint y miramos de cumplirlos. Y después, en cuanto a stand-up, sí que hacemos daily nosotros. Sobre todo, más que nada, porque puede que en algún momento, si hay algún bloqueo, a veces todo el mundo ha pensado alguna vez, pues si aguanto medio día más lo voy a sacar, o si aguanto medio día más lo voy a sacar. Entonces, con las daily es muy fácil ver cuando se está enquistando algo y poder accionarlo. Y aparte, pues a alguien le tengo que contar lo que hice ayer por la tarde, o sea que estoy ahí media hora, nada más como. Qué bueno. Bueno, ya estamos llegando al final del episodio y bueno, al final se ha pasado súper rápido este momentito. Llegamos ya a 1 hora y 40 más o menos, pero no quiero ir sin hacerles una pregunta que me parece interesante desde vuestro punto de vista, volviendo un poco al tema del hiring, ¿no? Supongo que así como nosotros, algunos desarrolladores, somos parte del proceso de hiring cuando estamos contratando a un product manager, también pasa al revés, ¿sí? Y lo sé también porque en casi todas las empresas que he estado de producto, cuando una de las fases es hablar con el equipo de producto, ¿no? Entonces, para ustedes, y me pueden decir uno cada uno, ¿cuál sería un red flag, volviendo como hacíamos antes también los red flags del equipo de producto, pero en este caso de un desarrollador, que ustedes vean y digan, esto para mí es un red flag? Para mí el más claro es un desarrollador que se quiere enfocar exclusivamente en la parte técnica, ¿no? Que no tiene ningún interés en las otras componentes de un producto digital, como son la experiencia de usuario o el negocio, las métricas. Si no muestra ningún interés en eso, yo creo que no es el tipo de perfil con el que me interesaría trabajar, ni tampoco el que creo que encaja en la cultura de TravelPerk. Es lo que me viene a la cabeza. Y muy bien. Hay gente muy buena técnicamente y todo eso, pero al final no solo se trata de eso, ¿no? Se trata de que lo que dijimos, todos juntos podamos crear el mejor producto posible. Y para eso hay que tener interés más allá de lo técnico. Tal cual. Mark, John. Sí, yo estaba pensando lo mismo que Gustavo, ¿no? Al final la tecnología... Pero no vale. Hay que pensar una nueva porque esa era dentro de todo la facilita. No, la tecnología al final es un medio, ¿no? Es un medio, ¿no? Pero el fin es lo que al final estás construyendo, ¿no? Entonces, si no tienes esa capacidad, ¿no? de motivarte, ¿no? Con los problemas de un usuario, al final sirve poco, ¿no? Intentar solucionar un problema que no aporta nada, ¿no? Entonces, ese balance, ¿no? Entre entender, pues eso, las necesidades, ¿no? de la gente versus a resolver un problema técnico que a lo mejor, pues, el impacto es nulo. Obviamente, para eso necesitas... O sea, una cosa no es condición necesaria de la otra, ¿no? Entonces, obviamente tienes que tener unas capacidades técnicas muy buenas para entrar el PEP, pero también tienes que saber cómo utilizarlas, ¿no? Dale. Y así como realmente medio escurriste un poquito de la pregunta porque respondiste lo mismo que Gustavo, te voy a decir cuál sería una pregunta que le harías a un desarrollador para saber esto que estás diciendo. Pues...
que me explicaron, por ejemplo, ¿no? Cómo se ha trabajado con OKRs, ¿no? Para entender también cuál es la forma, ¿no? En la que entiende el contexto de las cosas, ¿no? Eso me parece relevante. Y otra de las cosas que también, y ahora me he acordado, Nico, que también para mí es relevante, es cómo se trabaja en equipo, ¿no? ¿Cuáles son las metodologías que, bueno, por decir una, ¿no? ¿Qué conocimientos a nivel de agilidad pueda tener, ¿no? Digo agile o agilidad porque es como lo más común, ¿no? Pero, bueno, al final para mí es importante que el trabajo en equipo, la colaboración, lo que hablábamos antes, ¿no? De, oye, el no solo estar intentando resolver una parte del código, sino en, oye, ¿cómo puedo, ¿no? Colaborar, pues, cogiendo un problema, ¿no? Y transformándolo en ciertos criterios de aceptación, cierta información para que tú, pero en combinación con otros, se pueda trabajar y se pueda impactar antes, ¿no? Muy bien, me gustó ¿Ese te ha gustado mucho más? esta. Creo ¿Ese te ha gustado? este me ha gustado más. Sí. Ahora el problema es que creo que se lo ha puesto más, se lo ha puesto más difícil a Joan, porque ahora Joan, esas dos seguramente le hubieran pasado por la cabeza. Es un poco más difícil porque no he hecho una entrevista en mi vida. Por eso no, yo te diría, a nivel de red flag, y realmente no sé si se puede ver en una entrevista o no, pero a nivel técnico supongo que empiezas a ver lo bueno o lo mala que ha sido la solución en bastante tiempo cuando la plataforma va evolucionando y las necesidades de arquitectura cambian. Entonces, para mí un red flag que diría es alguien que no se ha tomado el tiempo de entender cuáles fueron las decisiones que hay detrás de la arquitectura actual y que simplemente van por el camino de esto está fatal, lo tenemos que hacer de nuevo tal como yo digo. Porque por eso se tarda tiempo en ver realmente hacia dónde tira la plataforma y si las decisiones han sido buenas, o seguramente fueron buenas en su momento, o si continúan siendo buenas en el futuro. Completamente de acuerdo, me gusta muchísimo esa respuesta. En realidad me gustan muchísimo las tres respuestas, las cuatro contando también la de Mark, que lo veníamos a hacer también. Y nada, de verdad, ahora sí que hemos llegado al final del episodio y de verdad que no tengo más que agradecerles por este tiempo. Yo me lo pasé genial. Espero que ustedes también hayan sentido que fue una charla entre amigos y pudieran contar todo lo que querían contar de TravelPerk, de Product Management. Muy bien. Yo me lo he pasado genial también. Muchas Solo gracias, faltaron Nico. las birras. Bueno, las birras ya llegarán. Algún día que... Bueno, ¿ustedes están todos en Barcelona? Bueno, vale. Yo estoy en Alemania, pero bueno, viajo mucho a Barcelona. Bien. Y Gustavo González también. Sí, yo estoy en Barcelona. Hoy no fui a la oficina para estar aquí en casa para esta sesión, pero normalmente estoy ahí. Perfecto. Pues nada, cuando me pase por Barcelona, que seguramente no será dentro de mucho, yo les pegaré un toque para tomar unas cervecitas por lo menos 2 mínimo. Perfecto. Así que nada, muchísimas gracias por venir y nos vemos por las redes. Muy bien. Gracias, Nico. Perfecto. Chao. Muchas gracias. Y a ustedes, amadas y amados amigos que están del otro lado del transistor, solo quiero decirles gracias. Gracias por escucharnos desde tantos rincones del mundo. Gracias por dejarme que les acompañe mientras salen a correr, mientras hacen la compra, mientras compilan o donde sea que me escuchen. Gracias. Mi nombre es Nicolás Patarino. En Twitter y en todas las redes sociales soy @npatarino. Así que pegame una seguida en Twitter, una suscribida en YouTube y deja un comentario en el episodio que dicen que eso reayuda para que nos vea más gente. Pero sobre todo, te voy a pedir un gran favor. No te olvides que ser un mega crack en tu rol está muy bien, pero ser buena gente está muchísimo mejor. Porque dentro de 5 años nadie se va a acordar de tus tickets de Jira o de tus PRDs, pero sí lo van a hacer de si eras o no buena persona.